Muy bien, mis amados. La Biblia es nuestro manual de vida, ¿cierto? Y si no lo leemos, pues no vamos a ver qué es lo que Dios quiere con nosotros. Sí, contigo y conmigo. Qué bendición que es que alguien que venga y te pueda decir, hey, Dios te dice esto, esto y lo otro. Claro que es una bendición, pero tenemos 66 libros en casa, a veces unos más grandes, otros más pequeños, que traen y contienen la verdad de Dios para nuestras vidas. En este ámbito, hoy quiero que estudiemos un tema que realmente impactó mi corazón y creo que todo hijo de Dios tiene que ser consciente en su mente de qué es este tema, y es la Pascua. ¿Listo? La Pascua como tal viene del hebreo, que significa Pesach, y esta palabra significa pasar por alto. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado? Yo quiero que me levante la mano si usted en algún momento ha cometido un error. Quiero que dejen la mano en alto todos los que han cometido errores bien grandes. Gloria a Dios. Esto significa Pesach, que todos tus errores y todos mis pecados han sido pasados por alto. Que Dios no me juzga conforme a mis elecciones de vida, sino que Él me juzga conforme a lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Listo? Eso significa Pascua. Así que hoy usted y yo vamos a celebrar por un momento la Pascua. Y cuando la Biblia dice que sus gracias y sus misericordias son nuevas cada mañana, eso quiere decir que está pasando por alto, ¿qué? Sus pecados. Así que cuando en las noches llegamos y nos abrigamos con nuestra cobija cómodamente y no morimos, porque eso es lo que trae el pecado, muerte y destrucción. Si al otro día tenemos la oportunidad de respirar y abrir nuestros ojos, es porque Él hizo, ¿qué hizo con nuestras vidas? Pesach. Dígalo fuerte conmigo, Pesach. Dígalo fuerte, Pesach, porque necesito que este término quede bien guardado en su corazón. Dígalo fuerte, Pesach. Él pasó por alto sus pecados. Así que nuevamente le digo, si usted llega a casa y se acomoda en sus cobijas calientito, o si las cobijas, como por ejemplo en Ipiales, usted se acuesta en esas camas y parece que se estuviera acostando en una piscina de agua, igual con el pasar del tiempo se termina calentando, 5 cobijas encima, pero se calienta. Igual, si usted al otro día tiene la oportunidad de abrir los ojos de una noche calientica, es porque Dios tuvo con usted Pesach. Porque nuestros pecados nos deberían consumir. Sea una mentira, sea un chisme, sea un mal pensamiento, ese pecado a mí no me hace acepto delante de Dios. Pero por la sangre de Jesús, sí. ¿Estamos claros hasta aquí? Claros. Voy a enseñarles 2 palabras, por favor. Una es tipo. ¿Listo? Diga conmigo, tipo. La Biblia está llena de esta palabra. La palabra tipo viene del griego y del hebreo. En ambas se utiliza. Y toda la Biblia está llena de tipos o tipologías que nos enseñaban de una manera de ejemplo, figura, sombra o maqueta de lo que iba a acontecer en el futuro. ¿Listo? Es como cuando los padres van a sus controles prenatales o van a hacer un curso para aprender a cómo cambiar el bebé. Bueno, no he hecho un curso, así que hasta ahí llegué. Esto es un tipo, ¿listo? De lo que el papá va a hacer o la mami cuando nazca el bebé. Esto mismo sucede en la palabra de Dios. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están llenos de tipologías, de ejemplos, sombras, proyecciones o maquetas de lo que va a suceder en un futuro. Todo lo que está y muchas de las cosas que están en el Antiguo Testamento ya sucedieron, ¿sí? Y cuando sucede, esto ya no es un tipo, sino que es un antitipo. Entonces, el tipo es el ejemplo, el antitipo es la sustancia, es la realidad de las cosas. ¿Está claro conmigo? Estamos claros, ¿cierto? Tipo y antitipo. Es necesario que este concepto quede guardado en nuestros corazones y de verdad que oro para que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento. Jonás capítulo 1 versículo 17 y dice que Jonás estuvo en el vientre de un pez. ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches. Y esto era un tipo de que Jesús iba a estar muerto durante 3 días y 3 noches. Entonces, el tipo es Jonás y el antitipo es eso, muy bien, no lo dude, exactamente.
Jonás, capítulo 1, versículo 17, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo en el vientre de Jonás, ¿cómo dice ahí? 3 días y 3 noches. Ese es el tipo. Y el antitipo está en Mateo, capítulo 12, versículo 40. Y la escritura dice, ¿por qué? Léalo fuerte, como Jonás y 3 noches. Tipo y antitipo. Listo. Vamos. Ahí, ya entendido esto, ahora vemos. La Pascua es un tipo, figura, proyección, sombra o maqueta de lo que Jesús iba a hacer para con cada una de nuestras vidas cuando perdona nuestros pecados. Pero ¿cómo sucedió todo esto? Dios a través de la Biblia dejó muchas señales para que nosotros comprendiéramos qué iba a suceder con Jesús. Entonces vamos a ver en Éxodo capítulo 11, por favor todos vayan a sus Biblias, Éxodo capítulo 11, versículo 4 y 5. Dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto. ¿Quién morirá? ¿En dónde? En la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que tras el molino y todo primogénito de las bestias. Un caos, una masacre de manera impresionante en toda la tierra de Egipto. ¿Quién vivía en la tierra de Egipto? Y los egipcios. Y además de eso habían otros pueblos, los cuales también habían sido esclavizados con los israelitas. Y dice la escritura que todos iban a morir. O sea, por ser israelitas, ellos no se iban a salvar de la muerte. ¿Listo? O sea, porque nosotros venimos aquí a la iglesia, no nos salvamos de la condenación. ¿Sí? Nosotros nos salvamos por lo que va a suceder a continuación. El pueblo de Israel no se iba a salvar porque era la niña de los ojos del Señor o porque era un pueblo especial. Ellos solo se iban a salvar si cumplían al pie de la letra la siguiente directriz y orden de parte de Dios. Y aquí ellos iban a hacer algo que nunca habían hecho en todo su tiempo. Recordemos que ellos llevaban, diga conmigo, 400 años esclavizados. ¿Cuánto tiempo llevaban? 400 años esclavizados. Y en el capítulo 12, que usted tiene una Biblia, ¿qué tiene de título en su Biblia? La Pascua. Aquí se nombra por primera vez la Pascua o el Pesaj de Dios. ¿Ya? Y aquí nos explica exactamente qué es lo que contenía o debían hacer para salvarse de la muerte. ¿Cuántos queremos salvarnos de la muerte? Listo, qué bien. Pues ellos también querían salvarse de la muerte. ¿Por qué? Antes de esto habían sucedido 9 cosas que les hacían ver que el poder de Dios era real. ¿Qué había sucedido? Había venido el agua en sangre, ranas, piojos, úlceras, tinieblas, destrozo en toda la tierra de Egipto. Y esto fueron 9 cosas que sucedieron. La 10ª era la muerte de los primogénitos. Entonces usted, le pregunto, ¿usted a la 9ª vez hace caso? Sí, ¿no? O sea, uno a la primera le dice, no mete el dedo que se va a quemar, no mete el dedo que se va a electrocutar. Usted lo mete, ¿sí? Por curiosidad, si era cierto, pero usted más o menos le advirtieron unas 4 veces, ¿sí? O cuando, te lo dije, ¿cuántas veces le dije? Y aquí ya había 9 advertencias. Así que después de 9 advertencias, pues uno tiene que ser muy menso, perdónme la expresión, para no entender que el poder de Dios era real. Así que esto que Dios mandó hacer, lo siguiente, no lo hicieron solo los israelitas. Lo hicieron también varios esclavos de otros pueblos y otras naciones. Y voy a hacer un examen de esto. Así que pongan cuidado. Número 1, ellos tenían que escoger un cordero. Perfecto. ¿Cómo tenía que ser el cordero? Perfecto. Además de perfecto, tenía que ser macho. Y además de ser macho, tenía que tener 1 año. No debía quebrársele ningún hueso. Debía ser comido completamente y si sobraba algo, debía quemarse. Hasta ahí vamos claros, ¿cierto? Muy bien, perfecto.
Esa era así se origina la Pascua. Segundo tema, ¿cómo se celebraba la Pascua? Y yo quiero que Sofi por favor, me ayudes con esa imagen para que usted lo tenga un poco más claro. Perfecto. La Pascua fue estipulada en el mes de Nisan. ¿Listo? El mes de Nisan. Es como decir noviembre, octubre, agosto, septiembre. Para ellos era el mes de Nisan. El mes para los israelitas se manejaba en 28 o 29 días. O sea, ellos trabajaban con un calendario lunar. Nosotros trabajamos con un calendario solar. Para ellos el día empezaba a las 6 de la tarde. O sea, a las 6 de la tarde para ellos ya era, en nuestro caso, hoy 15, a las 6 de la tarde ya sería 16 de diciembre. Así trabaja el calendario hebreo. ¿Esto qué genera? Que ellos tengan un retraso con nuestro calendario de 11 días. Para nosotros el año tiene, y algunas veces, ajá, correcto, un día más. Y para ellos el año tiene 354 días, porque ellos se rigen por un calendario lunar. Eso hace una diferencia de 11 días con nuestro calendario. ¿Listo? ¿Esto qué conllevaba? Que Dios decía el 14 del mes de Nisan. Eso quiere decir que el 14 no siempre iba a caer el mismo día, así como nuestro cumpleaños. Por ejemplo, hoy Sofi, domingo, está cumpliendo 15. Hoy 15 todavía, el 15 de diciembre, hoy domingo Sofi cumple, pero el próximo año ella va a cumplir el lunes, seguramente. Y si ya cae año bisiesto, cumpliría el martes. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Muy bien. Y resulta que el 14 del mes de Nisan era algo increíble porque, como les digo, ellos se basaban en las fiestas de lunas y esta luna era la primera luna llena de primavera. ¿Estamos claros? O sea, era la luna más impresionante que había en el cielo, la más gorda, la más iluminada. Era una noche espectacular que Dios hacía que se generara este Pesaj. ¿Listo? Hasta ahí vamos claros. Por favor, leamos ahí en el capítulo 12, ¿qué nos dice la Escritura? Además de eso, dice que el animal debía ser sacrificado en una hora en específico, entre las 2 tardes. Esto quiere decir entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde. Debía ser sacrificado. Porque, o sea, y más o menos sería a las 3 de la tarde cuando sacrificaban el Pesaj, cuando sus pecados iban a ser pasados por alto. Muy bien. ¿Por qué debía hacerse en esta hora? Porque por lo general, siempre cuando... Ay, regálame la imagen, Sofi, qué pena. Entonces, cuando el 14, ¿qué se hacía? Se sacrificaba el cordero. ¿Por qué tenía que hacerse esto temprano? Porque a las 6 de la tarde ya era otro día. Y el siguiente día era reposo o el Shabbat. Por eso esa muerte tenía que generarse a las 3 de la tarde. Y el cordero ya debía estar listo antes de esa hora para ser sacrificado. ¿Estamos claros hasta aquí? Dígame que sí, por favor. Muy bien, correcto. ¿Qué pasaba? Les voy a explicar. El día 9 del mes de Nisan, el sacerdote bajaba y escogía. Iba al corral, miraba al cordero de un año, macho, y empezaba a revisar a sus ojos cuál era el que estaba perfecto, no mejor, perfecto, a sus ojos. Entonces el 9, él lo tomaba y hacían un pasillo. A un lado estaban los sacerdotes y los levitas y al otro lado estaba el pueblo. Entonces él iba al corral, se tomaba su tiempo, los miraba, los pesaba, los tocaba. Este sí, este está gordito, este está feito, y lo escogía y lo cargaba. Y entonces hacían un pasillo. Y cuando él llevaba al cordero, todos celebraban, porque era el cordero que representaba su liberación del pueblo de Egipto. Y empezaban a aplaudir. ¡Eh! ¿Estamos claros hasta aquí? Eso se hacía el día 9 del mes de Nisan. El día 10 hasta el 14, el cordero debía ser guardado. ¿Con qué fin? Porque los otros sacerdotes revisaban si ese cordero realmente era perfecto. ¿Sí? Es como cuando para usted algo está muy bonito y que le quedó bien. Por ejemplo, en el ámbito del diseño,
Cuando uno le dicen que haga un trabajo, uno diseña un video, un audio, una imagen y uno le presenta al cliente y el cliente dice, no, yo quiero esto, yo quiero lo otro, no me gustó, y para uno ese estaba bien, ¿cierto? Lo mismo pasaba aquí. Tenía que, durante estos 4 días tenía que ser examinado, revisado si realmente era perfecto. Entonces estamos claros hasta aquí, ¿cierto? ¿Dónde se celebraba la Pascua? Ya vimos cómo se originó, cómo debía hacerse y ahora dónde debía celebrarse la Pascua. Y dice la Escritura que en Deuteronomio capítulo 16, por favor, saltemos un rato. Vamos a Deuteronomio, ya el pueblo de Israel ha sido liberado. Esta fue una fiesta que se estipuló en el pueblo de Israel. Mucha atención a esto, por favor. Dice, 3 veces al año, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios. ¿Qué dice ahí? En el lugar donde que Él escogiere. No que cualquiera, que Dios les dijera. Steven, aquí se va a hacer la Pascua. David, el otro año de Nisan, aquí se va a realizar la Pascua. Entonces, Dios había decidido que esta Pascua se haga donde esté el altar. ¿Listo? El tabernáculo. Pero ¿qué pasaba con el altar de Israel? Pastora, ¿nos recuerda? Ajá. Era un altar movible, muy bien. Era un altar movible y tenía que moverse de un lugar a otro. Porque los israelitas eran peregrinos. Estaban rumbo ¿a dónde? A su tierra prometida. Entonces, hoy armamos el tabernáculo aquí. Aquí. Usted imagínese, aquí en la vereda Martica. Pero dentro de 10 días estamos allá arriba, en el canopy de las ardillas. Como para hacer algo pequeño, ¿no? Porque no hagamos algo chiquito. Y luego lo armamos después de la otra placa huella. Porque todos ya más o menos tienen la vía presente hasta acá, ¿cierto? Eso mismo pasaba con los israelitas. Entonces, el primer Pesaj, ¿dónde se realizó? En Egipto, muy bien. La primera Pascua se realizó en Egipto. Y de ahí eso se volvió una fiesta anual, como dice ahí. 3 veces cada año aparecerá tu varón delante de Jehová tu Dios en el lugar que escogiere. ¿En qué? En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. 3 fiestas, y dentro de esas 3 fiestas habían varias fiestas, y dentro de las fiestas de los panes sin levadura estaban 3: la fiesta de la primavera, la fiesta de la Pascua y la fiesta de las primicias. Temas para que usted lo tenga guardado en su corazón y espero que no se lo olvide. ¿Cierto, Cate? Listo, muy bien, perfecto. Entonces Dios ya había decidido dónde se hacía la Pascua. ¿En dónde se hacía la Pascua? En este caso en Egipto. Y después de Egipto, ¿dónde se hizo la siguiente? Se iba moviendo en el camino. Entonces les recuerdo algunos de los lugares donde se hizo. En el monte Sinaí se celebró también. Luego también pasaron en el desierto de Parán, en el monte Gilgal, en Silo, en Nob, en Gabaón. Hay mucho tema para cortar aquí, pero no lo vamos a hacer. Y hasta que se construyó el templo. ¿Ustedes recuerdan quién construyó el templo? ¿En dónde construyó el templo Salomón? Jerusalén. Aquí se estipuló que iba a ser de ahora en adelante la Pascua después de que se construyó el templo. Muy bien. Como el tiempo pasó y todos los israelitas, ¿qué pasó? Se extendieron por todo lado. Entonces Jerusalén les quedaba muy lejos a algunos para ir a hacer la Pascua, para celebrar las fiestas. Pero estaba estipulado que una vez al año, no importa, debían ir a celebrar a Jerusalén esta fiesta. ¿Por qué era difícil? Porque habían personas como en el caso de mi hermano, esperando un bebé. Y él no podía poner a caminar a su esposa durante 3 días embarazada, 4 días embarazada a través del desierto. Así mismo pasaba. Entonces, por eso decidieron hacerlo por lo menos una vez al año. Estamos claros hasta aquí, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, vamos a tomar una máquina del tiempo y nos vamos a trasladar hasta el tiempo de Jesús. ¿Cuántos judíos había en el tiempo de Jesús? Tía. Muchos y ya. Y listo, se acabó. Bueno, habían muchos, pero ¿qué sucede? Para el tiempo de Jesús
ya no estaban los mismos israelitas que salieron de Egipto, porque el pueblo de Israel había sido dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur, ¿cierto? A los del reino del norte los capturan los asirios y los llevan, se los llevan, los atraen. Y lastimosamente el pueblo del norte perdió su cultura. Su cultura fue absorbida por los pueblos extranjeros. Es como cuando usted va a otro territorio y empieza a hablar con el acento del otro lugar. Entonces, y usted recién lleva una semana. ¿Sí? Eso quiere decir que usted no defiende su cultura, que usted fácilmente es absorbido por la cultura de los demás. Pero el reino del sur fue capturado ¿por quién? Por los babilonios. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Impresionantemente, el reino del sur guardó sus costumbres completamente. Ellos no se olvidaron de ninguna de las palabras del Señor, gracias a sus líderes, el profeta Ezequiel, el profeta Daniel. Gracias a las profecías de Jeremías, ellos decidieron mantenerse firme en lo que Dios les había demandado. Entonces, cuando los judíos ya están, porque el reino del sur, cuando vuelve a retornar a su pueblo, ya son conocidos como los judíos. Por eso ya no se los conoce como israelitas, sino como, ¿por qué razón se los considera como judíos? Porque los únicos que regresaron a su terreno fueron los del reino del sur, o sea, los judíos. Yo sé que este tema es un poquito enredado, tranquilo, espero que usted no se pierda, por favor. ¿Listo? Ahora, como ya sabemos esto, todos los judíos estaban regados por todos lados, ¿sí? Como los colombianos. O sea, no importa el país donde usted mire, ahí hay un colombiano, ¿sí? Estamos regados por todo lado. Donde usted vaya, usted se puede encontrar al vecino, al dueño de la tienda del barrio, ahí usted encuentra Colombia. Esto mismo pasaba con los judíos. Cuando se iba a celebrar, ahora sí nos trasladamos al tiempo de Jesús. Regálame la imagen, Sofía. Volvemos a la imagen. Se fue. Ubiquemos a Jesús aquí, exactamente en esta época. A Jesús. ¿Listo? Por favor, leamos Lucas, capítulo 19, versículo 29. Este era el día 10, el del mes de Nisán, cuando pasa esto exactamente en la Biblia. Y aconteció, tranquila Sofía, tranquila, déjame la imagen más bien. Lucas capítulo 19, versículo 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciéndoles, vayan y tráiganme una burra. Y esa burrita debía ser una burrita específica, no era cualquier burrita, o sea, no era que los discípulos iban por el camino y decían, no, la casa de este señor está lejísimo, llevémosle esta burra al señor, eso es el que se va a dar cuenta, si ni la conoce, si ni la ha visto. No, tenía que ser una burra en específico. Eso era el día 10 del mes de Nisán, cuando el Señor les dice a ellos que vayan a hacer eso. ¿Y qué sucedió en ese capítulo? Por favor, ¿ya todos están en Lucas? Yo no, espera un momento. Entonces tenemos a nuestro amado Jesús con su pollino entrando. ¿A dónde está entrando? A Jerusalén, correcto. ¿Y qué resulta en ese momento que él está entrando a Jerusalén? Dice, la entrada triunfal a Jerusalén. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció, bueno, esto ya lo leímos. Y dice, perdóname un segundito, dice, cuando ya llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, versículo 37, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. ¿Qué pasaba? Estaban celebrando la entrada triunfal del Cordero seleccionado para el perdón de sus pecados. Así como cuando el sacerdote entraba con el Cordero en manos, así mismo Jesús entra
el cordero rumbo al sacrificio. El día mes de Nisan. Y todos, nadie era consciente realmente de lo que estaba sucediendo. Estaban en la Pascua. Y dice la escritura en el verso 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. ¿Y qué dijo Jesús en el verso 40? Os digo que si estos callan, ¿quién iba a hablar? Las piedras. Pues resulta que en este tiempo los judíos denigraban, eran muy con los gentiles. Entonces ellos a los gentiles los llamaban perros o también los llamaban piedras. Esta era la manera en que ellos los trataban. Entonces no era que una piedra iba a hablar, sino que un gentil, si, en otras palabras, si los judíos no acataban las órdenes de Dios al pie de la letra, los gentiles sí lo iban a hacer, no al contrario. Si los judíos no aceptaban al rey como su salvador, los gentiles sí lo iban a hacer. Exactamente, nosotros somos gentiles. Hasta aquí estamos claros, ¿cierto? Clarísimos. Muy bien. Entonces, desde el versículo 35 vemos a Jesús entrando, cumpliendo una profecía de hace 4 siglos. En Zacarías 9:9 dice que él iba entrando, dice la escritura, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La imagen. El día 10 sucedió esto. ¿Qué pasaba del 10 al 14, don Luis? Ajá, eso, para ver si era perfecto. Lo mismo sucedió con Jesús. Del día 10 al 14, del día 10 al 14 le hicieron auditoría a Jesús. Del día 10 al 14 miraban si realmente. Y esto pasó de la siguiente manera. Los primeros que le hicieron la auditoría a Jesús fueron los principales sacerdotes. Y esto usted lo puede leer en Mateo 21, 23 al 27. Y ellos le dicen, hey Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? Si quiere, acompáñeme por favor rápidamente ahí a Mateo. ¿Y qué les dice Jesús? Si ustedes me responden esta pregunta, yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Ellos no les supieron responder, Jesús tampoco les respondió. Ellos fueron la primera auditoría. La segunda auditoría que hicieron fueron los fariseos. ¿Cómo le preguntaron sobre el tributo? Le dijeron, Señor Jesús, ¿tú crees que él debe dársele tributo al César? Y Jesús, ¿qué les dijo? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto lo leemos en Mateo 44, versículo 15 y 22. Desde el versículo 15 al 22. Y por último fueron los saduceos, que le llegaron diciendo que una viuda, que si se moría y que se casaba con el hermano y que luego con el otro hermano, que en el futuro de quién iba a ser esposa, ¿cierto? Y luego les dice Señor, necios. Pero ¿qué resulta en todas estas historias? Por favor, mamá, léame Mateo 22:46. Don Luis, por favor, léame Marcos 12:34 y hagamos leer al pastor Lucas capítulo 20, versículo 40. ¿Sí? ¿Todos alcanzaron a escribir? ¿Listo? ¿Lo encontraron? Léalo, por favor. Y nadie le podía responder palabra. Algo. O sea que fue aprobado. ¿Listo? Jesús aprobado. Siguiente versículo, ¿quién lo tiene? Algo. Nuevamente, aprobado. Pastor. Aprobado. Aprobado completamente. Del día 10 al 14. Ya había sido aprobado, pero faltaba una cosa. ¿Qué es lo que le faltaba a Jesús? Ser declarado perfecto, santo, justo, para que Él pudiera ser el Cordero. Y vamos a leer, por favor. Dice que Él estaba con Caifás, Jesús estaba con Caifás. Y eso era este día.
¿Listo? El 13 estaba Jesús ya con Caifás. Y dice que de Caifás lo llevaron delante de Pilato. Mateo, versículo 27, versículo 19. Porfa, Sofía, ese sí, regálame lo que es necesario y importantísimo. Y dice la escritura, Mateo 27, 19. ¿Lo tenemos ahí? Mateo 27, 19. Es importantísimo este versículo. Y estando él sentado en el tribunal, porque ya estaban en un juicio junto con Jesús, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver ¿con quién? Con este justo. El Señor declarado santo. No tengas nada que ver con este justo. ¿Y quién lo declaró justo? La mujer de Pilato. ¿Y quién era la mujer de Pilato? Seguramente Pilato, un romano, líder romano, se casó con una judía, ¿cierto? No, era una mujer gentil que lo está declarando justo a Jesús. ¿Estamos claros hasta aquí, cierto? Pero Pilato declaró 3 veces que Jesús era santo, inocente y sin mancha. Por favor, nuevamente, pastora, léame Juan 19:6. Don Adalberto, ¿tiene Biblia? Sí, Mateo 27, 24. Miriancita, léame Lucas 23, 22. Nuevamente les digo, Juan 19:6, Mateo 27, 24, Lucas 23, 22. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dijeron: Crucifícale. diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomad de vosotros y crucificadle, porque yo No hallo delito en él. Es declarado justo. Siguiente, por favor. Nuevamente es declarado justo. Lucas, Miriancita, por favor. ¿Por cuánta vez? Tercera vez. Ningún delito he hallado en él. Se cumplió perfectamente lo que Jesús dijo. De cierto les digo, de que si ustedes callan, las piedras hablarían. Y hablaron las piedras. Y aprobaron la justicia, la santidad y la perfección de Jesús, una autoridad mayor que la del mismo Sanedrín, que era Pilato. Aprobó la justicia de Jesús. O sea, regálame la imagen, ya amaneciendo el día 14, Jesús es declarado santo. O sea, listo para morir. Jesús declarado santo, listo para morir. Dios siempre nos deja señales exactas en la palabra del Señor. No hay manera de ignorar las señales. Y es curioso porque los mismos del Sanedrín y los mismos fariseos y los mismos saduceos sabían que Él era el Hijo de Dios. Pero no fueron capaces de reconocer su error. ¿Por qué? Número 1, debían aceptar que todas sus enseñanzas eran incorrectas y que no habían sido capaces de reconocer al enviado de Dios. Y número 2, esto hacía terminar el sistema de sacrificios, las ceremonias y los rituales del templo, que esto les daba el poder y autoridad sobre todo el pueblo. Pero mis amados, no todos los judíos rechazaron a Jesús. Hubieron unos que vieron las señales. Jesús entrando en un pollino el día 10 del mes de Nisan, juzgado y analizado por fariseos, saduceos, por los principales. Él pasó todas esas pruebas y declarado santo por Pilato. Ya habían reconocido sus señales.
Entre ellos del mismo Sanedrín, como José de Arimatea o Nicodemo, que reconocieron que Jesús era el Rey. Y aceptaron todas las señales de el Pesaj que iba a ser Jesús con todos nosotros. Lo mismo está pasando ahora, mis amados. Jesús viene pronto. Y si podemos ser de los que ignoraron las señales de la muerte de Jesús o de los que entendemos que seguramente Catherine o Sofía o mi persona no vamos a experimentar la muerte, porque vendrá ese segundo día de la venida de Jesús. Y si no reconocemos las señales de las guerras, de las pandemias, del hambre, del sonido, porque todos esos son sonidos de trompetas, de la advertencia de la venida de Jesús. La pregunta que yo tengo para mí y para todos nosotros es, ¿en qué estamos pensando? ¿Estamos siendo como los fariseos, saduceos, los principales de la sinagoga, que estamos ignorando las señales? Por eso Jesús nos dijo, luchen por lo que no se ve, porque todo lo que está aquí, ¿qué? Es perecedero. Las señales están claras, mis amados. Vamos a seguir luchando por lo que se ve o por lo que no se ve.